La señora Leila Yani va a enfrentarse directamente con Fernando Espinosa. Así es, así es. Voy como primer concejal por la Libertad Avanza en La Matanza y hoy nos anoticiamos de que baja la mismísima representación del mal de lo que pasa en Matanza, que es el intendente Fernando Espinosa como candidato a primer concejal. ¿Qué significa esta ocupación de las listas más locales, más regionales, por nombres propios como el de Fernando Espinosa? A ver, simboliza que tienen un miedo tremendo. Tienen miedo porque se ven venir el despertar, en este caso de los matanceros, que le están diciendo a gritos hace 1 año y medio a Fernando Espinosa: basta de corrupción, basta de mafia, danos bola, atendenos, sos el intendente, tenés que gobernar para los matanceros, no únicamente para Pero vos. nunca perdieron ellos, Leila. Bueno, pero se van a llevar una sorpresa el 7 de septiembre, porque es kirchnerismo o libertad, es pobreza o progreso, y en La Matanza es mafia o es transparencia, es corrupción o es transparencia. A ver, el matancero necesita un cambio y sabe que este 7 de septiembre tiene la oportunidad de poder dar vuelta a la página de la historia oscura que está atravesando Matanza, particularmente durante los últimos 20 años. La gestión de Espinosa, a ver, Espinosa representa ese sistema político perverso, opresor, en que se basó en el clientelismo político, vulnerando todo tipo de derechos, y La Matanza es el claro ejemplo de lo que vive la provincia de Buenos Aires: la decadencia, la miseria, la inseguridad. Espinosa no tiene control. El Consejo Deliberante, que tiene obviamente mayoría, gobierna para él, no le marca la cancha en absolutamente nada. No sabemos cómo está distribuido el presupuesto, no sabemos cuánto le paga la empresa que debe recolectar los residuos. La Matanza es un gran basural a cielo abierto. Las 16 localidades están teniendo problemas realmente graves con la recolección de la basura, de los residuos, y en cada cuadra hay un micro basural, y la gente Este domingo se ha resignado La a vivir Nación así. puso en su tapa, el diario La Nación, una nota que era increíble. Era un basural para ayudar a que se cometan delitos. ¿Ustedes tienen contabilizados los basurales en este sentido? ¿Y cuántos casos eventualmente puedan ser barricadas para generar situaciones de robo? A ver, los basurales son uno de los escenarios perfectos para que se cometan delitos, no únicamente robos, sino homicidios. A eso sumale la falta de luminarias. En los barrios de Matanza no hay luminarias. Si las hay, se queman los foquitos y no son mantenidos. ¿Y por qué se generan los basurales? Porque los camiones, el recolector, que es de la empresa Martin y Martin, hay muchísimos barrios que no ingresa. El vecino no quiere vivir con la bolsita de residuos en su jardín o en la puerta de su casa. ¿Y qué hacen? Le pagan a un carrero, y los carreros van y depositan en la primera acumulación de bolsitas. En Catán nos pasó una vez que el carrero dice, pero los vecinos se le quejaban, le decían: señor, esto no es un basural. Había un micro basural, pero este es el basural, doña, ¿a dónde quiere que lo tire? O sea, han normalizado, lamentablemente, muchísimos vecinos se han resignado a vivir así, pero este 7 de septiembre van a elegir un cambio. Leila, obviamente que todos tenemos derecho de pensar distinto y cambiar posturas. Hay una imagen tuya leyendo el manual de conducción política de Perón, que no necesariamente significa adscribir al partido peronista, pero marca como una búsqueda. Hay también alguna captura de pantalla de un apoyo a Sergio Massa tuyo. ¿Te molesta, digamos, el contraste entre lo que es hoy tu pertenencia a la Libertad Avanza con, no sé si llamarlo militancia? Has trabajado en el ministerio de Juan Cabandier como digamos, fui encargada de un área. ¿No es demasiado brusco el cambio y cómo se fue dando? No, a ver, sí, siempre esto, bueno, lo mencioné varias veces, lo vuelvo a decir: tengo un origen peronista, pero nunca milité, no pisé nunca una unidad básica, no soy kirchnerista. Arranqué a trabajar en el Estado Nacional como funcionaria técnica, pasé por diferentes ministerios y luché desde adentro. Cuando me tocó estar como funcionaria en el Ministerio de Ambiente, que conducía Cabandier, por los sectores más vulnerables. En ese momento estaba a cargo de controlar justamente la erradicación de basurales a cielo abierto a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y pude ver de primera mano cómo estoy cuidándome por el horario, ¿no? El vocabulario. Cómo
Decían el primero, la gente, ¿se acuerdan del eslogan? Y eran los primeros en apartar a los sectores vulnerables, a aquellos recuperadores informales. Me costó pelearme con el ministro de Ambiente en ese momento y al día siguiente, cuando ingreso a mi oficina, me encontré con la oficina repleta de cajas de lámparas LED. O sea, los combatí desde adentro cuando fui funcionaria y siempre me han llamado de diferentes gestiones, pero fui funcionaria técnica, no una funcionaria política. Has respaldado en su momento a Sergio Massa como candidato a presidente. ¿Y cuándo se da, digamos, tu paso o cómo se da tu paso a La Libertad Avanza? A ver, arranqué a trabajar en el Ministerio de Capital Humano, también llegué por currículum, me han entrevistado. Ahí fue cuando conocí a la ministra Sandra Petovelo y abracé el proyecto nacional. A ver, cuando yo era chica o cuando en ese momento tenía el libro de conducción El manual de conducción política. El manual de conducción política. No existía Javier Milei. A ver, cuando yo era adolescente no existía nuestro presidente de la Nación. Desde el 10 de diciembre del 23 que arranqué a trabajar en Capital Humano, abracé este proyecto que está poniendo a nuestro país de pie y como funcionaria, cuando tuve el orgullo y el honor de ser subsecretaria legal, combatía la corrupción desde adentro. La ministra me encargó a auditar y hemos realizado más de 35 denuncias por corrupción dentro del Estado Nacional, aportando prueba fundamental. La causa en donde Beliboni está procesado y elevado a juicio oral por el manejo de los planes sociales y el abuso a los sectores vulnerables, la impulsamos desde Capital Humano. Y si Capital Humano no hubiera aportado esa prueba fundamental a la tarea del juez Policita y del fiscal Policita y del juez Cabazanelo, no hubiera sido tan... Leila, tan integral. Hay un caso que involucra a Fernando Espinosa y que para mí es muy complejo que el Consejo Deliberante no le haya exigido una licencia. Vos decís que el Consejo Deliberante trabaja para él. Obviamente. En tu opinión, ante las denuncias por abuso por parte de su secretaria, ¿esto no es invalidante para que una persona se presente? Digamos, acá no hay una cuestión de moral, de impedimento, que incluso a veces se tiene en cuenta en las candidaturas políticas para... Sí, por supuesto, incluso a principio de este año, desde el Consejo Deliberante, el bloque La Libertad Avanza, en la primera sesión, solicitó la suspensión preventiva en función de lo que permite la ley orgánica para que se investigue el caso, la suspensión preventiva en el ejercicio de las funciones de Espinosa. Y ¿saben qué? Cuando la presidenta del bloque, la concejal Lorena Ramos, tenía la palabra para presentar el proyecto de resolución y que se trate, automáticamente la presidenta del Consejo le apaga el micrófono y da por finalizada la sesión. O sea, ni siquiera lo dejaron tratar. Lo que se vive en Matanza es una dictadura. Los concejales oficialistas no caminan los barrios, los vecinos no saben quiénes son. A los reclamos que les hacen permanentemente en función de las diferentes problemáticas no le dan curso. Te dicen sí lo solucionamos, después vas al barrio y no lo han solucionado. ¿No te hace ruido ya en otro plano que haya candidaturas testimoniales de nuevo? Es decir, personas que van a ser candidatos pero que eventualmente no van a asumir. Sí, como Mayra Mendoza, que está como candidata tercera. Ellos dicen que ella va a asumir. Cristina parece que dio la orden de que todos los que están cercanos a su espacio ejerzan. Yo entiendo asuman. que ella teóricamente lo que hoy esbozaron es que, pero perdón, déjame que se lo pregunte a Facundo. Facundo, ¿Mayra Mendoza va a asumir o no va a asumir? Va a asumir, sí, va a asumir. Lo que se está discutiendo ahora es cuál va a ser el formato, porque tiene que cumplir más de la mitad de su mandato. Lo que probablemente ocurra es que pida licencia ahora hasta el 10 de diciembre, cuando tenga que asumir, y que cuando tenga que asumir, finalmente presente la renuncia. Esa es una condición que tenía Cristina Kirchner, que era una condición que no era solamente para los propios, sino que sobre todo era una condición que puso a jugar Cristina Kirchner para hacer retroceder, o para tratar de tener un argumento para hacer retroceder a los intendentes que acompañaban a Axel, que querían ser candidatos para básicamente mostrarle los dientes a Cristina. De los candidatos con nombre más conocidos de ambas fuerzas, o por lo menos de las fuerzas que polarizan el espectro, ¿cuáles son los que siendo candidatos no van a asumir? Los que no van a asumir, bueno, a ver, Cascallares, por ejemplo, que es candidato, es uno de los ejemplos de los que eventualmente no van a asumir. Fernando Espinosa, que está acá, Leila Yani, dudo que vaya a asumir el cargo, ¿no es cierto?, de concejal, siendo intendente de La Matanza. La vicegobernadora, cabeza de lista de la tercera, no va a asumir.
Te pongo algunos de los ejemplos, hay bastantes más, pero el caso de Magario es otro caso O sea que en la paradigmático. lista por la famosa tercera sección, Sí. los candidatos que asumirían serían el segundo y el tercero, el primero no. El primero seguramente que no. Y el primero en concejales, que sería a ver, Espinosa, estamos hablando- compitiendo con Leila Yani, tampoco asumiría. Tampoco. Estamos hablando de la cabeza de la lista de la tercera sección electoral, 5 millones de votos, una de las más populosas de la provincia de Buenos Aires, y no va a dejar la vicegobernación. Facu, ¿y los sí. intendentes de La Libertad Avanza, o que en su momento asumieron como intendentes de PRO y que se han pasado ahora al elenco violeta, como Valenzuela y Montenegro, que también son cabeza de lista en sus respectivas secciones, van a asumir o también es el Tampoco. escenario No, testimonial? Tampoco. Valenzuela va a asumir. Sí, va a asumir. Valenzuela va a asumir. Valenzuela ya no es del PRO, Valenzuela es de la Sí. Libertad Avanza, pero Montenegro es del PRO y no es de la Libertad Avanza, y hasta ahora no está previsto que vaya a dejar el partido. Ahora, Guillermo Montenegro es una de las bolillas que está en el bolillero para que eventualmente pueda no asumir el cargo de senador por el cual se va a candidatear, sino que puede ser incluido dentro de Desembarcar en el gobierno. del gabinete, dentro del gobierno, con un ministerio. Pero concretamente lo que hay hasta ahora, Guillermo Montenegro, cabeza de lista de la quinta sección, la sección de Mar del Plata, 1,5 millones de votos, va a asumir, según lo que él planteó y lo que él ha publicado y él ha comentado públicamente y en reserva, él tiene la decisión de asumir su cargo de senador provincial, dejar la intendencia, independientemente de que el presidente pueda o no llamarlo para ocupar un cargo del ministerio. Leila, en este caso, te lo tengo que preguntar, Sí. ¿vos vas a asumir? Por supuesto que sí. ¿Y Por cuál es tu supuesto que sí. opinión de los candidatos que eventualmente estén ofreciéndose en las listas, como pensamos ahora a Espinosa, pero también puede haber los de la fuerza política que vos representás hoy, que propongan sus nombres y no asuman? No, eso, a ver, lo que hacen con esas famosas testimoniales y no asuman es engañar al electorado. A ver, ¿para qué te pones a encabezar una lista y decís, yo voy primer concejal que representa al vecino en el Consejo Deliberante, órgano legislativo, un municipio? Y después no asumís. Y además, que el mismo intendente baje, o sea, es ridículo que el intendente baje a primer concejal. Eso muestra el miedo que tienen que sacar a sus jugadores que tienen la carita más conocida y que en algún momento de nuestra historia lograron cautivar votos, a salir a jugar a la cancha porque saben que la Libertad Avanza va a arrasar. Obviamente que no es lo mismo la elección de septiembre que de octubre, pero en el armado de esta elección en cuanto a contexto y dinámica, se impuso el criterio de Karina Milei por sobre el de Santiago Caputo, casi simplificando en que la casta le ganó a las fuerzas del cielo, en términos de nominaciones. ¿Te gusta esta interpretación del armado de las listas, insisto, para esta elección, con lo que significa esta elección desdoblamiento mediante de la nacional? ¿Pero qué dijiste, que la casta le ganó a la fuerza del cielo? Escuché mal. No es mía. ¿Cómo? ¿Escuché mal o dijiste eso? No es mía la definición. No. A ver, las listas las han pero hay armado como una del interpretación espacio político. quiero completar para Sí. que quede clara mi postura. Incluso en lo que es la aldea de alta intensidad llamada Twitter, ahora X, de algunos desencantados tuiteros libertarios, hay heridos, como diciendo, a nosotros que bancamos todo el día en la batalla cultural, en la pelea por arrobas, nos dejaron afuera, y primó el criterio de Karina Milei con el soporte de Sebastián Pareja y los A ver, acá... por eso me refería. Desconozco cómo se han armado las listas, yo no estuve en esa mesa de discusión. Lo que sí sabemos, el presidente de la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires es Sebastián Pareja, Karina Milei es el jefe, el arquitecto y la persona que logró que la Libertad Avanza se posicione como partido político. Desconozco el armado de listas, lo que sí sé es que todos estamos acá construyendo, y cada uno desde el rol que nos toca ocupar, para que las ideas de la libertad y el proyecto nacional de nuestro presidente Javier Milei desembarquen en la provincia de Buenos Aires también. ¿Tenés temor de que los que han quedado, bueno, en todos los cierres de listas hay derrotados, porque de alguna manera es como un campeonato de clasificación, algunos llegan, otros no llegan, y es parte de la lucha del poder. Nos cagaron entre ellos solo, que es como casi un himno. Entonces acá, ¿tenés temor de que esto genera algún desprendimiento, grieta o algo
que le reste militancia a la campaña en la provincia por estas decisiones? No va a suceder nada. No va a ¿Por qué suceder estás nada tan de eso. segura? Porque no, a ver, tenemos a nuestro león conduciendo este barco que nos abraza y nos contiene absolutamente a todos. Y acá... Vos decís que los que si algunos se rebelan como contra dice Milei. nuestro presidente de la Nación, lo importante no son las personas, sino las ideas. Esto es un proyecto de cambio, un proyecto de ideas que tiene un objetivo que es poner a la Argentina de pie. Y cada uno personalmente tendrá que saber el rol y el momento que les toca jugar y en qué momento. Esto es un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces estamos todos subidos en el mismo barco que lo conduce Javier Milei. ¿Qué pasó con el corte de luz? ¿Pudieron averiguar algo ustedes por Bueno, su lado? esas son las viejas manias que cae obviamente el kirchnerismo, que siempre, fíjate cómo arrancan la campaña, haciendo trampa, diciendo, ahí se cortó la luz. Los compañeros que estuvieron en La Plata no vieron ningún corte de luz. La Libertad Avanza y otros espacios políticos pudieron cargar las listas en tiempo y forma, y mágicamente ellos no pudieron y la cargan cuando ya tienen todos los candidatos sobre la mesa. Por eso la importancia de ir a cuidar los votos el 7 de septiembre, y particularmente en Matanza, que no se transforme en un feudo como lo tiene Infran allá en Formosa. ¿Crees que cortaron la luz para tener más tiempo y ponerse por de acuerdo? supuesto que sí, por supuesto. Son actos tramposos de las viejas manias de la política rancia que queremos desterrar.